cero consumo de drogas, prohibido el exceso de alcohol y cero violencia contra la mujer. Estas son las características más peculiares que describen a uno de los cárteles de droga más peligrosos de México, conocido como la familia michoacana, la única estructura criminal en la que sus principios ético-religiosos lo convirtieron en una organización sin precedentes. Este es un contenido netamente periodístico o informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. José, buenos días, bienvenido a Impacto Mundo, muchas gracias por concedernos este espacio. ¿Qué tal, Génesis? Muy buen día. Cuéntame un poco sobre el origen de este grupo delictivo y por qué se hace llamar la familia michoacana. Familia michoacana nace aproximadamente por allá por los años 2000, luego de que supuestamente el argumento de algunos delincuentes, de algunos criminales que se dedicaban al trasiego de las drogas, principalmente de la marihuana y también, por supuesto, de cocaína, ya que México es un país puente y principalmente el estado de Michoacán, puente para el trasiego de las drogas del extranjero, de otros lugares, como es precisamente Colombia, Bolivia y otros lugares. Y de aquí, pues luego del trasiego de aquí es un estado que renta mucho la mano de obra en ese sentido. El estado de Michoacán es un estado con un historial en todos los aspectos donde han nacido el resto de criminales de renombre. Entre ellos, ya ahorita en la actualidad, el conocido famoso líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, quien es originario precisamente de la región de donde era originario el cártel típico, digamos, de aquí del estado de Michoacán, que era conocido como Cártel del Milenio, conformado por la familia de los Revueltas, la familia de los Valencia, principalmente este último, que luego del supuesto desacuerdo o cansancio entre los propios delincuentes de querer ser independientes, hacen un acuerdo, un personaje que los lideró de nombre Carlos Rosales, mejor conocido como Carlito Rosales o el Tísico, hace un acuerdo con Ociel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo, por allá en Tamaulipas, que era el lugar de trasiego principalmente, o uno de los estados principales para el trasiego de drogas del estado de Michoacán por ese lugar. Hacen un acuerdo para ellos hacer y fundar un grupo diferente al de la familia de los Valencia y de la familia de los Revueltas, o sea, el cártel del Milenio, y le denominan la familia michoacana. Háblame un poco específicamente cuál era o cómo es el modus operandi de la familia michoacana. Bueno, en aquellos tiempos los zetas muy violentos, en esos tiempos eran muy, muy violentos. Después que se van, porque los corren, tienen un pleito entre ellos por las diferencias que había, que supuestamente ellos no estaban de acuerdo. Llegan, cuelgan mantas en las que hacían ver a la población de que no estaban de acuerdo con los secuestros, y van creando su propio grupo armado, que para echar para afuera a los zetas. Se llega otra guerra, ahí ya comienza otro momento violento, ahora entre familia michoacana contra los zetas, familia michoacana, zetas y contra los del Milenio, Valencias y demás. Logran sacar a los zetas, pero ellos, después de que decían no estar de acuerdo con estas prácticas, ellos llevan a cabo ya en lo particular las mismas prácticas, las extorsiones, los secuestros y demás, pero también muy violentos, un grupo muy, muy violento en todos los sentidos, que incluso tenían el control similar a Colombia con Pablo Escobar, porque llevaban a cabo las prácticas del control en todos los sentidos, desde en lo ejecutivo, en lo judicial y también en los medios de comunicación. O sea, influían en todos los aspectos, tenían el control al grado tal, que para que alguien pudiera ser candidato o quisiera ocupar algún puesto de elección popular, tendría que ser con el consentimiento de los grupos delincuenciales, del grupo delincuencial, diputado federal, senador, cualquier puesto de elección popular, que incluso gracias precisamente a la familia michoacana y a estos grupos delincuenciales, muchos de los políticos en nuestro país, de carrera, por supuesto, y de aquellos tiempos, le deben su carrera política a la delincuencia. Eran financiados por los grupos delincuenciales, en particular por la propia
la propia familia michoacana. Se ocupaban, una vez que financiaban las campañas, buscaban ocupar puestos, principalmente el de seguridad. Ellos controlaban, ponían a su director de seguridad pública para que se coordinara con sus células, con los grupos delincuenciales y llevaran a cabo prácticas como las que comúnmente luego se llegaron a ver, donde la propia policía, los propios elementos en patrullas, balizadas y demás, iban y hacían los famosos levantones o secuestros. Los detenían, se levantaban y entregaban a los grupos delincuenciales, a sus víctimas. La propia policía. Me hablas precisamente de todos esos sectores que tocó la familia michoacana, políticos, judiciales, y hay una particularidad en este grupo que me llama mucho la atención y son sus vínculos o sus presuntos vínculos con temas religiosos. ¿Qué se conoce de esta relación a la que muchos le han llamado que incluso la familia michoacana pudiera ser una secta satánica? ¿Qué conoces o qué sabes de esos vínculos? Bueno, la familia michoacana se condujo por ese lado, el ir llevando el tema por un lado religioso, influyendo, incluso llegaron a crear los llamados a formar o a hacer centros de rehabilitación de adicciones, donde los aprovechaban al mismo tiempo para allí influir con el tema religioso. Hacían por allí, hablaban de la palabra de Dios, y los buscaban, los llevaban, los iban conduciendo a tal grado de que esos centros de rehabilitación eran centros de reclutamiento. La mayoría de las personas, aquellas con adicciones o de adicciones que llegaban o caían a esos lugares, iban y formaban parte de las filas de los grupos delincuenciales como sicarios. Entonces, y posteriormente, luego de estas prácticas religiosas, se fueron encaminando porque el líder, que era Nazario Moreno, era muy dado a ello, fue dándole por el lado del adoctrinamiento en este sentido y cayendo al tema de los caballeros templarios. Recordarás este tema bíblico y demás, ese tema de los caballeros templarios, y le cambia. Ahí se cambia cuando una vez que tienen diferencias en el propio interior de este grupo, se dividen y aún uno le dejan allí a Jesús Méndez, mejor conocido como el Chango Méndez, se queda con la familia michoacana, y Nazario Moreno y la Tuta, otros, Quique Plancarte y demás, se quedan con los caballeros templarios. Allí ya le dan más formalidad en este sentido, que incluso utilizan vestimentas, herrerías o herrajes y demás, tipo de aquellas épocas. Las espadas que incluso se llegaron a asegurar en diferentes hechos luego de los operativos que se implementaron después de una estrategia que llevó a cabo el propio gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, que fue un compromiso que hizo desde tiempos electorales de acabar con este tema delictivo que se registraba en el estado de Michoacán, que era de lo más sonado, lo más violento en aquellos tiempos en la geografía mexicana, el estado de Michoacán. El compromiso era acabar con este tema, y el propio presidente, bueno, en ese entonces todavía electo, como candidato hizo el compromiso de acabar con el tema, y como electo fue a Colombia y contrata al general Naranjo. Recordarás al general Naranjo, el estratega precisamente de este movimiento allá en Colombia. Contrata al general Naranjo y se vienen a Michoacán y comienzan por allí a operar de esta manera con el ejército mexicano, con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y convenciendo a algunos integrantes, cabecillas de células de este grupo delincuencial. Los convencen dándoles poder, los convencen dándoles apoyo, entre otras cosas, y dándoles pues plazas, municipios o lugares. Les permiten incluso allí el hacer narcolaboratorios. En esa época se incrementa mucho el tema de los narcolaboratorios, la elaboración de drogas sintéticas a diestra y siniestra, que todavía es un tema que sigue vigente, y pues logran los objetivos que ellos querían. Una vez que logran infiltrar y convencer, les llamaron ellos arrepentidos a varios líderes, y fueron acabando con los principales objetivos, más no con los hechos, con las prácticas
delictivas. Ya para finalizar, me gustaría preguntarte, o mejor háblame un poco de ese grupo conocido como los Caballeros Templarios, cómo funciona y qué de cierto hay de si existe una Biblia dentro del grupo por la que ellos se rigen o como un tipo de reglas. Tenían un código, era como un código de ética que yo recuerdo, yo lo tuve, ese código. Sí había como sus reglas, entraba lo religioso, entraban varias cosas, era prácticamente lo que los regía supuestamente ahí a ellos, a los caballeros templarios. Llevaron a cabo todo tipo de torturas, basándose precisamente en esas, de acuerdo a la historia, de acuerdo a aquellas épocas, ellos llevaban a cabo todas las prácticas. Y se llegaron a encontrar torniquetes, se llegaron a encontrar, bueno, de todo, porque torturaban de todas formas, de todas formas, de acuerdo a aquellas épocas medievales y demás en sí. Soy víctima, de hecho, precisamente de los diferentes grupos delincuenciales, por nuestra forma de conducirnos, por nuestra forma de nuestra línea editorial. Tengo amenazas de muerte por parte de la familia michoacana, muchos de ellos. Tengo denuncias, incluso parte de ello, constantemente dejan cartulinas, mensajes en cuerpos desmembrados de personas. Una de ellas es el que ven a mis espaldas, precisamente, esa es una cartulina, donde ahí me hacen una amenaza. En la cartulina se puede citar de que mencionan, aquí dejo, son fulano de tal, pertenece a tal, y luego me hacen cita después de que mencionan, y a ti, tú, de 90 grados, fulano de tal, o te callas o te callo, y estamos a punto, estamos cerca de darte, tenemos ubicado. Me han hecho amenazas en todos los sentidos, no es una ni dos, son, cuando menos yo creo que tenemos como unas 10, cuando menos 10 amenazas en ese sentido